Estamos en el Domingo de Ramos. Iniciamos la Semana Santa con la meditación de la Pasión de Jesús, que luego vamos a meditar el Viernes Santo de una manera más pausada en el Vía Crucis que celebramos y recorremos por las calles. Y luego el mismo viernes por la tarde volvemos a repetir, volvemos a escuchar la Pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque la Pasión de Jesús es el centro clave de nosotros. El que no entiende la cruz no entiende su religión. Es indispensable entender la cruz para poder entender nuestra religión, para poder entender el amor que Dios nos ha mostrado. Vamos a tocar ahora unas enseñanzas que nos ofrece esta meditación de la Pasión de Jesús. Algunas no alcanzamos mucho, pero primera enseñanza: Jesús es traicionado en el huerto de los Olivos por Judas Iscariote, uno de sus más cercanos, uno de sus apóstoles, y Judas puso como clave para los soldados, les dijo: miren, al que yo le dé un beso en la mejilla, era la manera como se saludaba en aquel tiempo, el que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. Y entonces llega con Jesús y Jesús se deja dar el beso. Aunque luego le dice: con un beso entregas a tu maestro, Jesús era consciente de lo que estaba sucediendo ahí. El corazón humano es lo más traicionero que existe, lo vemos en las Sagradas Escrituras. El corazón humano es lo más traicionero que existe. Traicionamos a todos, traicionamos a los que amamos, nos traicionamos a nosotros mismos. Verdaderamente el corazón humano es muy traicionero. Por eso tenemos que estar preparados para las traiciones. Porque nos van a traicionar, aunque nos amen, nos van a traicionar. No nos van a traicionar, no siempre va a ser por falta de amor. A veces va a ser por una decisión equivocada, por muchas razones puede llegar a darse esto. Pero el asunto es que hay muchas traiciones entre los seres humanos. Pero algo de lo que tenemos que tener aquí muy, muy claro: ¿a quién fue el que traicionó a Jesús? Judas. Pero también los sacerdotes del templo, también los fariseos, los escribas, los ancianos, los encargados del templo, también lo traicionaron a Jesús. Entonces, tenemos que estar preparados, porque también en la iglesia, sirviendo en la iglesia, vamos a ser traicionados. Vamos a ser traicionados por los mismos que nos acompañan sirviendo a Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque los que sirven no sirven porque sean buenos ya, no sirven porque sean santos ya. Sirven porque fueron movidos por un auténtico deseo de convertirse, un auténtico dolor de los pecados, o tal vez las circunstancias los enfrentaron con sus pecados y entonces quedó en evidencia un pecado que habían ocultado por mucho tiempo. Pero se va dando, y algunos, movidos por ese dolor, se acercan a las cosas de Dios, incluso empiezan a servir en las cosas de Dios. Pero no quiere decir que sean santos, no quiere decir que ya estén convertidos, solo que están en un camino de conversión. Por eso Jesús tenía que cuidar mucho a sus apóstoles, porque eran humanos todavía no convertidos. Apenas estaban escuchando a Jesús, estaban empezando un camino de conversión. Entonces, no porque una persona sirva en la iglesia, sea sacerdote, sea obispo, no por eso deja de ser humano. Seres humanos dañados por el pecado original, desde el pecado original, desequilibrados todos. O el que no cojea con una pata, cojea por la otra pata. Todos cometemos errores, todos somos débiles. Por lo tanto, aún dentro de la iglesia y de las cosas de Dios, vamos a encontrar quien nos traicione. Siempre hay un Judas cerca de nosotros, siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Por esto tenemos que estar listos, porque hay personas que ven un antitestimonio de un sacerdote y ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren confesarse, ya no quieren comulgar. Nosotros los sacerdotes no somos Dios.
somos criados de Dios. Y porque se equivoque un criado, no por eso la persona va a dejar de ir con Dios. Es imposible. Lo hemos dicho aquí, si ustedes tuvieran una persona que les limpiara la casa y le pagan por eso, y viene uno de tus mejores amigos, una de tus mejores amigas, y le hace malas caras, y entonces te dice tu amiga, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo aquí porque tu criada me hizo malas caras. Entonces, ¿y yo qué? O sea, ¿yo por qué tengo que pagar las consecuencias de eso? De eso también, así nosotros con Dios. ¿Por qué Dios va a pagar las consecuencias de que uno de sus criados se equivoque? Dios no nos escogió porque fuéramos santos. Dios nos escogió porque quiso. Simplemente por eso. Claro que debíamos de haber entrado en un proceso de conversión desde el seminario, qué bueno hubiera sido, pero no es lo común, no es lo que se está dando. Por eso es que hay tantos antitestimonios en la iglesia. Hay muchos antitestimonios, pero esos no deben de quitarnos la fe en el verdadero Dios. Cada quien es débil en diferentes cosas, es la única diferencia que hay entre nosotros. No podemos decir quién es más bueno y quién es más malo, solo podemos ver que somos diferentes en cuanto a nuestras debilidades. Hay que tener cuidado entonces cuando seamos traicionados para no perder la fe, sobre todo cuando seamos traicionados por alguien dentro de la iglesia. Otra de las enseñanzas que nos da este camino de la cruz, este vía crucis de Jesús, otra enseñanza es abrazar la cruz. Mientras más nos rebelemos a pagar, más vamos a sufrir. Cuando una persona la meten a la cárcel, es culpable y lo meten a la cárcel por causas justas. Pero si la persona se rebela y no acepta la situación, se hace más difícil su tiempo en la cárcel, se hace más difícil, aumenta su dolor. Si alguien acepta que cometió un error, acepta que está ahí porque lo merece y se resigna, trata de cambiar, pero se resigna a estar ahí, va a ser más fácil su tiempo en ese lugar. Va a ser más fácil, así también en las cosas de Dios. Si nosotros nos rebelamos a pagar los pecados que ya hemos cometido, vamos a sufrir más para poder pagarlos, vamos a sufrir más. Por eso Jesús nos enseña a abrazar la cruz, besar la cruz, besar la cruz. Jesús no solamente, cuando alguien era sentenciado a muerte y lo iban a matar, ahí en el Gólgota era el lugar donde crucificaban, y lo iban a crucificar y le ponían la cruz, blasfemaban, gritaban, insultaban y cuánta cosa. Cuando le ponen enfrente la cruz a Jesús, Jesús ya había pasado desde el huerto de los olivos, ya le habían dado una golpiza. Llegó con los sumos sacerdotes, el Sanedrín y todos, y le dieron otra golpiza. De ahí se lo llevan y va a pasar toda una noche en un lugar sumamente oscuro. Ahí lo que quedaba de la noche, porque gran parte de la noche lo golpearon. En la mañana muy temprano se lo van a llevar, total que va a quedar sentenciado a muerte. Sentenciado a muerte y le traen la cruz. Y Jesús, ya con tantos azotes, tantos golpes, tanta desvelada y todo, Jesús ha de haber tenido fiebre, ya de haberse sentido muy cansado y con mucha sed, porque había perdido muchísima sangre. Para entonces, con la flagelación y la coronación de espinas, y le ponen la cruz enfrente y Jesús le da un beso. ¿Por qué Jesús le da un beso a la cruz? ¿Él le gustaba sufrir? No. En el huerto de los olivos, que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Entonces Jesús no era alguien que quería sufrir, que le gustara el sufrimiento. No le gustaba el sufrimiento, le tenía temor a eso que iba a pasar, porque era verdaderamente hombre. Pero dijo Jesús, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le ponen la cruz, ¿por qué la besa? Porque sabe perfectamente que con esa cruz es con la que te va a redimir a ti. Te va a redimir a ti. Todo lo que vemos, lo vamos a ver en esta Semana Santa, es lo que Dios hizo por ti, no por toda la humanidad, porque cuando decimos, lo flagelaron por todos los seres humanos, pues es por todos, no hay problema.
como que entre todos pues ya disminuye lo que se siente, pero esto fue hecho por ti porque Jesús murió de manera personal por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros, de manera personal. Es Dios. Él es Dios. Él todo esto lo puede. Él todo esto lo puede. Él se echa la culpa de las ofensas que tú le hiciste a su Padre Celestial. Él se echa la culpa y Él recibe la descarga de la justicia divina que nosotros no hubiéramos podido soportar. Eso nosotros no lo hubiéramos podido soportar. Si Jesús no lo hubiera tomado eso por nosotros, nosotros no lo hubiéramos podido soportar. Y por eso Jesús le da un beso, porque va a redimirte allí a ti. Te va a redimir allí a ti. Nosotros nos rebelamos contra lo que tenemos que sufrir. Y Jesús nos dejó lo mínimo, lo que sí podíamos soportar, nos lo dejó por justicia. No porque no pudiera, por justicia nos lo dejó a nosotros. Y entonces Jesús abraza la cruz y le da un beso. Casi nadie le ha agradecido a Jesús por haber hecho eso. Nadie le ha agradecido y es bien triste. Llega el Viernes Santo, el Vía Crucis por la calle y mucha gente va al Vía Crucis, van platicando, se compran su soda, se compran sus paletas y van como si fueran a una fiesta. Y no van meditando. ¿Qué sentido tiene? Si no meditamos en la pasión, no vamos a entender nada del sentido de nuestra vida. Pero bueno, tristemente muchos así le hacen. Y entonces Jesús abraza la cruz, la levanta, empieza a caminar, pero ya no puede, está demasiado golpeado. Su cuerpo era muy atlético, era perfecto su cuerpo, pero ya no podía después de tantos azotes, y apenas toma la cruz, viene la primer caída. Y los soldados se dan cuenta que se va a morir, no va a alcanzar a llegar hasta el Calvario. Pero ellos quieren que quede en la cruz y que mucha gente lo vea para que vean cómo van a quedar los que se rebelen al imperio romano. Por eso les interesa que llegue hasta la cruz. Y entonces van a buscar a un hombre que le ayude a cargar la cruz. Ahí es donde ven a Simón el Cirineo, el que era de Cirene. Venía del campo, venía de trabajar el campo. Era un hombre muy alto y era un hombre muy fuerte. Y esta es otra de las enseñanzas que nos va a dar la pasión de Jesús. Que nos va a dar, viene el Cirineo, lo obligan al Cirineo a punta de chicotazos, de amenazas, lo obligan a que cargue la cruz con Jesús. Y entonces esto lo refleja muy bien Mel Gibson en su película, y se para al Cirineo y grita: conste que yo no tengo nada que ver, no es mi cruz. ¿Y si era su cruz? Jesús estaba ofreciendo a cargarla por él, pero si era su cruz. Así como estaba Jesús, así es como debió de haber estado el Cirineo. Así como estaba Jesús, es como deberíamos de estar nosotros por nuestros pecados. Y Jesús está así porque se echó la culpa para que nosotros pudiéramos salvarnos, para poder pagar y que nosotros nos pudiéramos salvar. Y él gritaba: esta no es mi cruz y yo no tengo nada que ver. ¿Y si era su cruz? Y va a agarrar este hombre en la cruz y le va a ayudar a Jesús a cargar la cruz hasta el monte Calvario. Mucha gente sufre, todos sufrimos en este mundo, pero hay quienes sufren con Jesús y hay quienes sufren solos. El que sufre con Jesús purifica y se santifica. El dolor lo purifica, es decir, le permite pagar lo que debe y lo santifica. El que sufre sin Jesús, el que sufre solo, se endurece y se amarga, porque es bien difícil vivir con sufrimientos y con dolores. A nadie le gusta, no fuimos creados para el dolor. Nosotros no fuimos creados para el dolor. Pero si nosotros cargamos la cruz junto con Jesús, entonces ese caminar con Jesús nos va a llevar a la conversión. Y lo vemos con el Cirineo. El Cirineo no la quería cargar la cruz, se rebelaba, pero cuando la carga y llega hasta el Calvario, ya no quiso dejar a Jesús. Lo tuvieron que correr a punta de chicotazos, ya no quería dejar a Jesús.
Eso es lo que va a ocasionar. Y se convierte él y se convierte toda su familia. De hecho, el evangelista Marcos va a hablar de los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. De ellos dos va a hablar, son los hijos del Cirineo. Y van a dar su vida por Jesús, se van a convertir y luego van a dar su vida por Jesús. Ellos vieron que como Jesús dio la vida por ellos y ahora ellos ofrecen su vida por Jesús. Ellos van a ofrecer. Esta es la importancia de que los papás, la mamá y el papá busquen la santidad, busquen caminos de santidad. Es que a veces los regañan a sus hijos, no tienes que hacer así o tienes que hacer esto, pero ellos no le dan el ejemplo. Y los hijos aprenden de lo que ven, entienden más de lo que ven que de lo que escuchan, entienden más de lo que ven. Y entonces estos jóvenes, quién sabe qué serían para ese tiempo, Alejandro y Rufo se van a convertir, van a aceptar a Jesús, van a aceptar el martirio por amor a Jesús. Fíjense un detalle muy importante aquí. El cirineo no quería cargar la cruz, y eso nos pasa también a nosotros. Nos cansamos y nos hartamos de sufrir y ya no queremos tanto dolor, nos cansamos de tantas enfermedades, de tantos achaques, de tantas desgracias, de tanta pobreza, de tanto sufrimiento. Nos cansamos, todos nos llegamos a cansar y ya queremos tirar la cruz, como se dice, tirar ya, dejar todo esto. Y Jesús nos enseña a perseverancia independientemente de cómo te sientas, pero es parte de la vida. Los papás y las mamás que trabajan, hay días que no quieren ir a trabajar y de todos modos se levantan y van a trabajar. Los hijos de ustedes no todos los días quieren ir a la escuela, de hecho nunca quieren ir a la escuela. Y de todos modos los levantan y los mandan a la escuela. Hay cosas que no importa cómo te sientas, si quieres o no quieres, porque nuestra naturaleza humana está desequilibrada. No siempre vas a tener ganas de rezar, no siempre vas a tener ganas de ir a misa, no siempre vas a tener ganas de comulgar, pero vas a tener que hacer lo que necesitas hacer según la voluntad de Dios, según lo que Dios nos ha pedido. Eso lo tenemos que hacer, nos sintamos como nos sintamos. Porque hay quienes, si no les nace, no van a misa. Si no les nace, no rezan. No se puede. Si se lo aplican eso a alguien en un trabajo, lo corren. Si le aplican eso a un niño en la escuela, lo sacan. No se puede cuando te nazca. Así también se tiene que aplicar en las cosas de Dios. No quieres ir, no importa que no quieras ir. Necesitas esto, necesitas el alimento divino, necesitas luz para saber cómo debes de vivir y cómo debes de actuar ante ciertas circunstancias. Y todo eso lo vas a recibir recibiendo a Jesús sacramentado. Por eso vemos cómo este hombre, el cirineo, primero carga la cruz a la fuerza. Y después de cargar la cruz con Jesús, se convierte. Obedece a Dios. Haz lo que Dios quiere que tú hagas y vas a ir viendo la transformación de tu corazón. Y no solo del tuyo, sino de los que tú amas. Esto es importante para la conversión de los hijos. Aquí también nos enseña con esto la perseverancia, la fidelidad, aunque parece que Dios no nos escucha, que Dios no nos hace caso o que no le importamos a Dios. Cualquiera de esas cosas que lleguen a nuestra mente son tentaciones intelectuales para que tú te alejes voluntariamente de Dios, para que sueltes la cruz. Jesús lo vivió todo eso. Jesús lo vivió en su dolorosa pasión, él en el huerto de los olivos, que dijo: Padre, si es posible, no pase por mí este cáliz. Tú puedes evitarlo todo, tú puedes, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Estos son las tentaciones que Jesús va a ir sufriendo y las va a ir sufriendo a lo largo del Calvario.
cuando Jesús va caminando, va a un lado de la acera la Virgen María y del otro lado de la acera va Satanás. Y va con un hombre, un deforme, feo, que lo pusieron ahí, este hombre, y le va acariciando el rostro. Y se le pone enfrente de Jesús para que lo vea y le dice: mira, tú muriendo por ellos y ellos me prefieren a mí, prefieren los vicios, prefieren el pecado, y tú muriendo por ellos estás haciendo algo inútil. Suelta esa cruz y vete para otro lado. ¿Para qué morir por estos que me prefieren a mí? Esa tentación fue muy fuerte. Esa tentación que se le hizo a Jesús fue muy fuerte, pero Jesús debió haber pensado en aquellos que sí le iban a responder. Es verdad que muchos no le iban a responder, pero algunos sí. Y por aquellos, y si tú eres uno de los que Jesús sabía que sí le iban a responder, entonces tú eres una de las razones por las que Jesús siguió cargando esa cruz. Siguió el Señor cargando esa cruz. Otra cosa que nos enseña aquí este Vía Crucis es perdonar desde la cruz. Esto es bien importante, perdonar desde la cruz. Jesús perdona no a los que lo quieren matar, sino a los que no han terminado de matarlo. Jesús los perdona antes de que terminen de matarlo, antes de que se arrepientan, antes de que le pidan perdón. Jesús los perdona desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es una de las palabras que Jesús dice desde la cruz. Y con esto Jesús nos enseña a perdonar cuando aún tenemos las heridas abiertas. Miren, el enemigo de Dios, Satanás, va a trabajar siempre para que nunca cierren tus heridas, para que todo lo sientas como si hubiera sucedido ayer o hoy por la mañana. Y por eso hay personas que se acercan a mí y me hablan de cosas que sucedieron hace 30 años y lo lloran como si acabara de pasar ayer. Es que Satanás se encarga de que las heridas no cierren, porque las heridas nos hacen manipulables, y él se encarga de que no se te olvide el mal que te hicieron para que esa herida no cierre y no puedas ser feliz. El dolor se te haga insoportable y te hartes y tú tires la cruz y dejes de seguir a Esa es su idea. Esa es su idea. Pero Él nos enseña a perdonar cuando todavía tenemos las heridas abiertas. Porque hay personas que les hacen algo y luego la otra persona se acerca a pedirle perdón y sí, pero aléjate no te quiero ver ahorita, pero no te me acerques. Eso es lo que Satanás quiere. Eso es, que te endurezcas en el corazón y que pierdas la capacidad de amar. Y fíjate, por el error que cometió otra persona, tú eres el que te condenas. Por tu falta de perdón, no por lo que te hicieron. Por tu falta de perdón, tú eres el que te condenas. A lo mejor el que te hizo ese daño ya se arrepintió, se confesó y va a tener que pagar lo que tenga que pagar, pero se salva. Y si tú no perdonas, tú no te salvas. Imagínate condenarte por el error de otra persona. ¿Habrá algo más inútil y más torpe que eso? Condenarte porque la otra persona es débil, condenarte porque la otra persona no tiene control sobre sí misma. ¿Habrá algo más torpe, inútil, algo peor que eso? Pues ya no lo hay, mis hijos. Condenarse no es cualquier cosa. Condenarse no es cualquier cosa. Por eso, a pesar de que las heridas no hayan cerrado, a pesar de que lo que nos hicieron está reciente, o al menos así lo siente la persona, tenemos que perdonar. Tienes que perdonar. Te conviene perdonar. Si no perdonas, pierdes más de lo que te hicieron. Pierdes muchísimo más de lo que tú llegues a hacer. Y de lo que tú llegues a hacer. Ahora, ¿por qué perdonar? A veces nosotros necesitamos razones suficientes y diferentes para perdonar. ¿Por qué perdonar a los que nos hacen daño? Miren, si una persona te quiere hacer daño, solo lo va a lograr si Dios se lo permite.
Y si Dios no se lo permite, no lo va a lograr. Lo intente como lo intente. Solo que Dios lo permita, te va a poder hacer daño. Recuerden las palabras de Jesús que escuchamos en el Evangelio. Cuando le dice Pilato, no me contestas a mí, que no sabes que yo tengo autoridad para matarte y autoridad para soltarte. Y le dice Jesús, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Acuérdense cuando quisieron matar a Jesús en el templo con pedradas, porque Jesús se proclama, antes de que existiera Abraham, yo soy. Y entonces agarran piedras y cuando agarran, se quedaron todos con las piedras en las manos, ya no encontraron a Jesús. ¿Por qué no permitió Dios que lo apedraran? Porque no era el momento. Y si Dios no permite, nadie te puede hacer daño. Lo pueden intentar, pero no te pueden hacer daño. Y si te logran hacer daño es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, ¿por qué lo permite? Lo puede permitir por muchas razones. Muchas razones. Puede ser que tengas pecados en tu pasado que no has reparado y te va a permitir que repares lo que hiciste. Que te hagan lo mismo que tú hiciste para que repares el pecado que tú hiciste. Puede ser eso. Puede ser que la persona lo que necesite es purificación, purificarse de algunos pecados que haya cometido, ya no pagar, sino purificar, reparar el daño que hizo. Entonces el Señor lo permite para que repare el daño que hizo. Pero también puede ser que el Señor, a lo mejor la persona ya hizo todo eso, pero Dios quiere que crezca en humildad, quiere que crezca en fe. ¿Y cómo lo va a hacer? Poniéndole una prueba. Y entonces lo va a permitir. Puede permitirlo Dios por tantas cosas que no vale la pena empezar a buscar cuál de ellas fue. No, saber si tú me pudiste hacer daño es porque Dios lo permitió. Y si lo permitió es por algo. ¿Por qué? Vamos a entenderlo aquí en la tierra. Aquí en este mundo no. Lo vamos a entender en el cielo o si llegamos a ser santos. Si llegamos a ser santos vamos a entenderlo todo. Cuando lleguemos al cielo todo va a ser claro, pero ya no nos va a importar. Lo que nos va a importar es estar ahí. Ya en el cielo ya no nos va a importar absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿para qué pelearnos con alguien a quien Dios le permitió que nos hiciera ese daño? ¿Para qué te peleas con alguien así? No tiene sentido, no tiene caso. Si te pudo hacer ese daño es porque Dios lo permitió, por algo que te conviene a ti. Algo. ¿Quién sabe qué será? Yo no soy Dios, por eso no les puedo decir. Solo Dios puede entender por qué permite lo que permite en cada uno de nosotros. Por eso te hacen daño, tienes que pensar, si pudo esta persona, si ese perro me pudo dar una mordida, es porque Dios se lo permitió. Que si Dios no se lo perdona, ese perro no me puede morder. Claro que yo me tengo que cuidar, pero si Dios le permite, me van a alcanzar. Y si Dios no lo permite, no me van a poder hacer el mal. ¿Me pudiste hacer el mal? Dios te lo permitió, porque quiere trabajar algo en mí. Tú eres un simple instrumento que Dios se valió, le soltó la rienda al enemigo, el enemigo te manipuló y lo utilizó para que eso que te pasó a ti, por algo lo está permitiendo, para pagar, para purgar, para purificar, sabe Dios, para crecer en virtudes, poner a prueba la fe. Solo Dios sabe qué es lo que hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Solamente nuestro buen Dios lo sabe. No perdonar, pues nos hace daño. No perdonar a nosotros nos hace daño. Por eso tenemos que perdonar. Tenemos que ver a Jesús todavía en la cruz, sangrando, chorreando de sangre. Todo le dolía desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Todo fue flagelado, todo fue golpeado, todo le dolía. Y ahí Él lo que hizo fue perdonar. Nos enseña el camino. Ese es el camino al cielo.
Ese es el camino que salva. Podemos agarrar otro camino personal, pero ese camino ya no es de salvación. El único camino seguro de salvación es el que nos enseñó Jesús, y es perdonar aunque todavía tengas las heridas abiertas. Antes de que tu corazón se endurezca, antes de que llegues a vengarte y lo tengas que pagar también tú. Lo que te hicieron, te vas a tener que soportar lo que te hicieron y luego pagar lo que no supiste controlarte y hiciste de daño a esas personas. Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Es donde, repito, el enemigo de Dios va mostrándole Satanás le va mostrando a Jesús: mira, tú queriendo morir por ellos, y estos me vienen a pedir a mí que destruya a su suegra, vienen a pedirme a mí que destruya a su yerno, vienen a pedirme a mí que destruya aquella familia, y tú allí muriendo por ellos. Deja esa cruz. No sirve de nada, son unos ingratos, todos te van a traicionar. Y todos lo hemos traicionado, todos lo hemos traicionado. ¿Tú por qué razones has abandonado a Jesús y has mandado al bote de la basura todo lo que hizo por ti en esa primera y gloriosa Semana Santa? ¿Por qué razones unos han dejado todo lo que Jesús hizo por irse a la playa, por irse de compras, por visitar a un amigo, por no decirle a un pariente que llegó, que quieres ir a la iglesia porque esa persona nunca va a misa? Entonces, pues ni modo, mejor te quedas, y mandaste a volar todo lo que Jesús hizo. Mandaste a volar todo lo que Jesús hizo. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta semana? ¿Qué es lo que les pido que trabajemos? Pues es que ya viene la Semana Santa. Ya viene la Semana Santa. Tenemos que pedirle al Señor que nos mantenga con los ojos abiertos para ver a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Que te vaya ayudando el Señor a verlo con sus ojos, no con los ojos humanos, que no sirve para nada eso, sino con los ojos del Espíritu, ver a Jesús. Ver el amor de Dios actuando por ti, que no te sientes amado por Dios, que no estás seguro que Dios te ama, ni estás seguro de que te vas a salvar. Tienes que ver el amor de Dios actuando por ti, siendo flagelado, siendo coronado de espinas. Y cuando lo veas así, flagelado, coronado de espinas y crucificado, entonces sí grítale: tú no me quieres. A ver si puedes gritarle ahí. Pero el enemigo se encarga de que se te olvide todo lo bueno que te han hecho y te acuerdes de todo lo malo. Y por eso nos cansamos en la vida. Pero tenemos que trabajar a esto, pedirle al Señor que nos mantenga los ojos abiertos para ver a Jesús, lo que hace, los ojos abiertos de la carne y del espíritu, pero también los oídos, porque vamos a tener que escuchar cosas. La verdad entra a través de los ojos o entra a través de los oídos. Ahí va a entrar la verdad, la verdad que salva. Y también pues hay que pedirle al Señor nos conceda la gracia de no endurecer el corazón. Si hay una sola persona a la que no quieres perdonar porque te hizo algo muy grave, ya no vas a sacarle ningún provecho a Semana Santa. No estás dispuesto a seguir a Jesús hasta el sacrificio, Dios te respeta, no se enoja, pero no vas a conocer sus consuelos divinos aquí en la tierra. Y algunos, quién sabe si los lleguen a conocer en la eternidad, porque algunos se podrían perder en el camino. Entonces, que el Señor nos mantenga los ojos abiertos, no hacia lo que nos hicieron, hacia Él, el corazón, los oídos, los ojos, atentos en Jesús, lo mejor que podamos. Y el Señor nos va a ir ayudando a que no nos endurezcamos, a que podamos sacar todo lo malo y empecemos a recibir todo lo bueno que Él nos ha traído. Preparémonos, ya nada más nos quedan estos días, estos 3 días, para entrar al Triduo Sacro. El Triduo Sacro que comienza el jueves en la tarde, pero los 3 días santos, Triduo, 3, Sacro, Sagrado o Santo. 3 días santos que son viernes,
sábado y domingo, pero empieza el jueves en la tarde, que es las vísperas del viernes. Por eso que se hace el jueves, la última cena, se celebra en el Viernes Santo. Forma parte, es la víspera del viernes. Por eso no falten a la Semana Santa todo lo que se va a hacer durante la semana, aquí o donde sea su parroquia, pero no falten. Necesitamos todos entender la cruz para que nuestra vida tenga sentido y podamos llegar al reino de los cielos. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.